Hola, el día de hoy vamos a hablar sobre las estructuras conceptuales. A menudo se emplea el término concepto cuando se desea un equivalente más exacto a la palabra idea. Tenemos muchos conceptos alrededor en nuestra cultura, ¿no? El concepto de los humanos, el ser humano, el concepto casa, el concepto gato, silla, árbol, pintura, blando, rojo, objeto, imagen, universo, verdad, totalidad, etcétera. Es decir, hay conceptos de todas las formas y de todos los tamaños. Los conceptos son esas unidades básicas de pensamiento. Es como la moneda básica que tenemos para comunicarnos. Y resultan enormemente flexibles. Pueden aplicarse a las cosas del día, ¿no? El concepto taza, el concepto lápiz, o pueden aplicarse a cosas imaginarias, ¿no? A tratar de describir un sueño, tratar de decir lo que estamos sintiendo en ese momento. Por ejemplo, esta motocicleta, ¿no? Podríamos decir, es la motocicleta Harley Davidson. Si yo les preguntara, ¿es Harley Davidson un diseño americano? ¿Es Harley Davidson un buen diseño? Y la pregunta que les hacen todos los trimestres, ¿qué es diseño? Bueno, cuando nos estamos preguntando si Harley Davidson es diseño americano, estamos preguntándonos hechos, ¿no? Si eso es tal cual. Si nos estamos preguntando si es un buen diseño, nos estamos preguntando conceptos de valor, ¿no? Cómo lo valoramos, cómo lo juzgamos. Y cuando nos estamos preguntando cosas como el qué es diseño, nos estamos preguntando entonces qué es ese concepto, ¿no? ¿Cuál es la definición de ese concepto? ¿Cómo empezamos a acotar y a poner en una cajita el concepto diseño? Las estructuras conceptuales entonces nos ayudan a distinguir las cosas que se observan en el mundo. Por ejemplo, mesas y sillas. Y también nos ayudan a diferenciar las ideas en nuestra mente, tales como la verdad y la falsedad, la apariencia y la realidad, o continuidad y discontinuidad. Nos ayudan a diferenciar entonces también en la utilidad de las cosas. Por ejemplo, si yo corto un árbol, ¿no? Y tengo la madera de ese árbol, voy a decidir qué hacer con ese árbol, ¿no? Decido hacerme una silla para mi casa y entonces utilizo la mayor cantidad de la madera y me sobra un poco de madera. Y con esa madera decido trazar y decido esculpir una figura de un santito, ¿no? Y entonces en la silla voy y me siento y en la figura del santo voy y me le hinco. Entonces, ¿por qué en uno lo estoy oprimiendo y el otro lo estoy ensalzando? ¿No? ¿Por qué uno decido adorarlo y por qué el otro decido solo utilizarlo? Si los dos vienen de la misma madera, ¿no? Esas son definiciones conceptuales que hacemos nosotros de nuestro mundo alrededor. En el momento que hacemos estos pares de conceptos, como decir verdadero o falso, aparente o real, continuo y discontinuo, estamos proporcionando una estructura especialmente útil para estudiarlo semiológicamente. Nos ayuda a interpretarlo y a exponer características que están en la base de las actividades humanas. Por ejemplo, cuando hablamos de las religiones adquieren una estructura gracias a estos conceptos que son contrastados. El decir cuáles son los humanos y cuáles son los dioses, ¿no? ¿Qué es lo sagrado y qué es lo profano? ¿Cuál es la vida, las cosas que dan vida y cuáles son las cosas que dan muerte? ¿Qué es lo bueno y lo malo, ¿no? La bondad y la maldad? Y son conceptos que nos ayudan a clarificar y darle sentido a esa práctica religiosa que probablemente pueda regir la forma en cómo estamos viviendo, ¿no? Nos da un perfil que a menos que, aunque no ejerzamos la religión, ¿no? Al día o de manera muy estricta, nos da referencias culturales, nos da referencias étnicas, ¿no? Del lugar en donde estamos nosotros alrededor. Por ejemplo, en México, aunque no seamos católicos y no nos refiramos a nosotros mismos como eso,
De todas formas, vivimos en una cultura que es comúnmente católica y entendemos muchos de esos conceptos, ¿no? Y utilizamos esos conceptos como una moneda básica de cambio. Vamos a ver algunos de esos conceptos para estructurar diferentes ámbitos del pensamiento humano desde su nivel fundamental, ¿no? Empecemos con algunos ejemplos más amplios. No sé si alguno de ustedes conozca esta diosa, ¿no? La diosa Kali. Kala básicamente significa negro en sánscrito, ¿no? Y de ahí toma el nombre esta diosa, la diosa negra, ¿no? La diosa Kali. Pero algo que se asocia también con negro es ese vacío, ¿no? Ese vacío en el universo en donde se destruye todo, se destruye la luz, ¿no? Termina en los agujeros negros. Entonces la diosa Kali se asocia también con la idea del tiempo. El tiempo es este pasar de las cosas en donde se va destruyendo todo, ¿no? El fuego que lo destruye, el tiempo que lo destruye todo. De hecho, nuestro idioma, el idioma español, viene de las raíces indoeuropeas y pocas veces nos detenemos a pensar, bueno, ¿qué es eso de indoeuropeo? Significa que nuestros lenguajes vienen de la India y de Europa, ¿no? De esa combinación de las tribus que emigraron a Europa, pero también de esas bases de la India, el sánscrito. Y muchas de estas palabras vienen de ahí. Por ejemplo, la palabra calendario, ¿no? Viene de Kali, ¿no? Que significa la diosa del tiempo, la diosa que destruye todo, que va desgastando las cosas. En la imagen que muestran a Kali, vemos pues cómo está encima de Shiva, ¿no? Teniendo relaciones, y tiene colgado una serie de cabezas que serían todos los egos de Shiva, ¿no? Todas las personalidades que ha tenido, los arquetipos, los roles que ha jugado en su vida, ¿no? Entonces, el rol del jefe, el rol del padre, el rol del ladrón, el rol del destructor, el rol del guerrero, todos esos roles los va destruyendo la diosa Kali con su hoz. Entonces solo va dejando al más verdadero, ¿no? A lo que hay ahí detrás. A través del tiempo, a través de las experiencias, de todo lo que va pasando, va purificando este ser, ¿no? Y por eso vemos el Shiva muerto que deja detrás, todos esos egos y el ego que va cortando, ¿no? Las cabezas que va cortando con su hoz. Entonces, la diosa Kali, más que representar una diosa que es muy adorada, está representando ese arquetipo, ese momento por el que van pasando las personas de destruir a lo mejor un ego, destruir una personalidad, algo que se identifica en nosotros. Y nos podemos ver reflejados en ello, ¿no? Muchas personas en la India que creen en la diosa Kali eh, podrían decir que en el momento que les está costando trabajo algo en la vida, están en presencia de la diosa Kali, ¿no? Están en ese momento cúspide de su vida en donde se están destruyendo muchas cosas y están pasando a través de ellas. Así como la diosa Kali, hay muchos dioses que identifican características que nosotros tenemos, arquetipos. Los dioses griegos, por ejemplo, identifican como esas emociones que tenemos los seres humanos, pero de una manera extrema, ¿no? Muy llevada a los extremos. Entonces, la diosa Eros, el, el dios Thanatos, todos estos dioses reflejan también esas experiencias, esas emociones arquetípicas de los seres humanos y hasta se utilizan luego en la psicología para poder definir en algunos momentos, ¿no? El complejo de Edipo, por ejemplo, ¿no? O el, no me recuerdo en este momento otros, ¿no? Pero se utilizan mucho de estas energías arquetípicas de los dioses griegos para poder comunicar qué es lo que está, en qué etapa estaba la persona o por qué traumas o por qué complejos está pasando en ese momento. De hecho, Carl Jung desarrolla esta teoría de 12 arquetipos en donde va poniendo las personalidades de cada uno de ellos asociado con una serie de valores,
¿no? O con el valor que más tendrían en su vida, que sería el valor central, ¿no? El valor que define a las personas. Podríamos utilizar diferentes formas de definir a las personas, ¿no? Desde los arquetipos de la astrología, los arquetipos de la mercadotecnia, ¿no? Los dos igual conceptuales, idealistas, ¿no? Los conceptos de los arquetipos de el nivel socioeconómico que podrías llegar a tener, los arquetipos de Jung, los arquetipos de los arcanos del tarot. Todos estos son diferentes formas en cómo queremos definir a las personas en un momento determinado de su vida, ¿no? En el momento en el que van a hacer la compra, o en el momento que están pasando por cierta situación, o en el momento que queremos definir cuáles son sus valores centrales, qué es lo que hace a ese ser humano único e irrepetible, ¿no? ¿Qué combinación de valores centrales podría ser? Ninguno de estos está aprobado científicamente. Si los astros definen quién eres o si tu psicología, tu etnografía, tu demografía definen quién eres para toda la vida, ninguno de ellos está comprobado y ninguno de ellos nos define de una manera cerrada, limitada, ¿no? Sino simplemente dice quién está siendo en este momento y tú tienes toda la libertad de cambiar hacia adelante. No importa qué resuene contigo. Así como definimos a las personas por algunos de estos arquetipos, definimos también a veces a las organizaciones o a las empresas por esos arquetipos. Hay muchas empresas que reflejan ciertos valores justo para identificarse con las personas, ¿no? Si algunas de estas personas se identifican como muy innovadores, como yo quiero estar en la punta de lanza, yo quiero probar la nueva tecnología, entonces una marca como Apple o como Lego pues estarán ahí apoyando a esos creadores, a esos innovadores que estarán buscando estar en esa punta de lanza, ¿no? Y entonces se identificarán con esa marca. Las marcas nos ayudan entonces, o bueno, es una forma en cómo queremos identificar esos valores centrales, esos valores que quisiéramos mostrar ante los consumidores o ante las personas para que ellos sientan que son cercanos, ¿no? A ellas, a las marcas. Los conceptos que quiere decir una marca se van relacionando entonces con sus colores, con sus formas, con todo lo que va proyectando. Al igual que en los mapas, ¿no? ¿Cómo llegamos a entender un territorio? ¿Cómo llegamos a entender esos conceptos? ¿Cómo llegamos a entender una marca? Pues todo empezamos a definirlo, empezamos a acotarlo, empezamos a ponerle fronteras, empezamos a mapearlo, ¿no? A visualizar cómo se ve todo este territorio, cómo se ve esa marca, cómo se ve ese concepto. Entonces, estas estructuras conceptuales que estamos viendo en este tema es una manera de cómo ayudarnos a cerrar, a delimitar esos territorios conceptuales para poder entenderlos. Si quisiéramos nosotros comunicar nuestro sueño, ¿no? El sueño que acabamos de tener anoche, y, y no tenemos el lenguaje, va a ser difícil describir ese territorio de nuestro sueño. No podríamos simplemente hacerlo con ademanes o a lo mejor sí con imágenes, pero el lenguaje nos ayuda a tener estos conceptos, estas monedas de intercambio conceptual que te podrían comunicar rápidamente con qué soñé yo anoche. Entonces, al igual que nos metemos en estos territorios, nos ayudamos de estas estructuras para ir visualizándolos, para detallar cómo conocerlos. Tal vez ninguno de nosotros, por ejemplo, ha viajado a África, ¿no? Hasta ahora, ojalá algún día, pero no la percibimos como desconocida. Tal vez entendemos un poco del continente, pero sabemos que existe, sabemos su forma, sabemos más o menos qué culturas habitan ahí, y todas las referencias que existen por todo lo que ya se ha mapeado de ese territorio, ¿no? Ya no hay terra incógnita en África, sino es conocido. Y así como entendemos muchos de esos conceptos que se nos van presentando en la vida, poco a poco exploramos sus delimitantes, sus denominaciones, sus fronteras, sus profundidades,
hay conceptos que son muy difíciles de explicar, ¿no? Ciertas emociones, ciertos sentimientos, y tal vez no haya palabras para describirlos todavía, pero empezando a acotarlos con analogías, con referencias, con contraposiciones, podríamos acercarnos a materializarles un nombre, ¿no? A poder decir, pues, en qué consiste esa emoción que estamos sintiendo y de la cual no encontramos palabras o tal vez ni existan palabras, ¿no? Es así como también comunicamos de repente lo que está pasando en nosotros en un idioma distinto al que hablamos por naturaleza o por nuestros padres, ¿no? Empezamos a decir, bueno, pues algunas referencias que sí conocemos del lenguaje, pero las palabras que todavía no sabemos, pues no podríamos expresarlas. Entonces empezamos a dar esos marcos teóricos, ¿no? Esos marcos de referencia que puedan ayudar a delimitarlo. En ese sentido, entonces, cuando queremos definir las estructuras conceptuales, tenemos una serie de conceptos básicos que nos pueden ayudar a contraponer algunas cosas y empezar a construir entonces el significado de ese concepto, ¿no? Vamos a ver algunas de estas contraposiciones de los conceptos más básicos para definir una estructura conceptual y así poder ayudarnos entonces a construirlo, a dar referencia, ¿no? Y como tradicionalmente lo estamos haciendo, vamos a ver algunos memes, ¿no? Cómo se construyen a través de la contraposición de estos conceptos. Por ejemplo, en cierto y falso. Cuando Pinocho dice, ¿mi nariz va a crecer ahora? ¿Le crece la nariz o no crece la nariz? O en estas historias que se llaman historias de contraposiciones. El papá le está contando esta historia de noche al niño y le dice, la próxima frase es verdadera y la frase anterior es falsa. Y entonces se vuelve una paradoja, ¿no? Está justo en el punto medio de lo cierto y lo falso. Pues bueno, pues estos son como una forma de cómo contraponerlo, ¿no? Cómo está justo en medio de lo cierto y lo falso. En la publicidad se utiliza mucho, porque también hablamos de lo que sería cierto y lo que sería falso. En todos estos anuncios, en toda la publicidad que ya se ha vuelto tradicional de Bachoco, está queriendo decir una interpretación muy literal del el platillo o la forma en cómo relacionaríamos conceptualmente en México al pollo, al huevo, a todos los productos que tiene Bachoco, ¿no? Entonces, al decir tiras de pollo y ponerlo de una manera expresada muy literal, está tratando de decir lo que es cierto, lo que es falso, pero jugar con esos conceptos, ¿no? Jugar con la manera en cómo lo interpretamos, ¿no? Hay formas en cómo podemos definir también muy claramente lo que es cierto y lo que es falso. Cuando queremos identificar si un billete es falso, tenemos toda una estructura que ha armado el banco, la Casa de Moneda Mexicana, para definir cómo va a ser cierto ese papel impreso, ¿no? Entonces, es algo que ellos definen como esto es lo único cierto, ¿no? Ellos definieron la estructura conceptual, qué es lo que le da veracidad a ese billete, y lo utilizamos como regla, ¿no? Esa es la regla y hasta es ley, ¿no? Cuando un billete no se hace con estas características y no lo hace obviamente la Casa de Moneda, pues se vuelve falso. Siguiente contraposición de conceptos sería similitud y diferencia, ¿no? Se parece mucho, pero hay diferencia, ¿no? ¿Hasta dónde llega esa diferencia? ¿Hasta dónde sí es lo mismo? Y hasta dónde difieren. Entonces, bueno, pues en estas imágenes queremos contraponer algunos de esos conceptos que se parecerían mucho, pero no son, ¿no? Tal vez sí, ¿no? En este concepto de Alejandro Sanz y Alejandro Serif, pues es un meme muy de diseñador, ¿no? Que quiere decir una interpretación porque se parece su apellido a la forma en cómo ponemos, cómo definimos a las fuentes por su terminación. Y entonces cuando una fuente es sans, pues no tiene patines, pero cuando una fuente es serif, cuando una fuente es serif, tiene patines, ¿no? Y por eso se le pone el patín en la cabeza a Alejandro Sanz. O cuando nos piden a veces en el diseño realizar cierto diseño en específico,
Pero bueno, con los cambios del cliente empieza a verse muy distinto a cómo lo propusimos originalmente. Lo contraponemos con esta imagen, ¿no? Parecería que es algo así, una interpretación similar pero diferente de lo que está sucediendo en realidad, ¿no? Y al igual que los billetes falsos o verdaderos, pues solo son conceptos que nosotros definimos, ¿no? ¿Cuál es el bolso verdadero y el bolso falso de Louis Vuitton, de Luis Beltrán? Em, pues son casi más o menos lo mismo, ¿no? Únicamente nosotros ponemos esas delimitaciones, ¿no? ¿Cuál es el falso? ¿Cuál es el verdadero? ¿En qué cosas son similares? ¿En qué cosas serían distintas? ¿No? Tal vez alguien muy fan de la marca me diría, no, es que el tipo de piel que se hace o el tipo de acabados, la forma en cómo está el nombre, ¿no? Podría decirnos las diferencias específicas, ¿no? Pero tal vez para todos los demás mortales lo vemos de manera muy similar. Siguiente contraposición de conceptos. Leamos un poco esta frase. El orden de las letras no importa, porque no tenemos que leer cada letra antes de poder leer la palabra entera. Lo más importante es que la primera y la última letra estén en el lugar correcto. Las otras letras pueden estar totalmente revueltas e incluso así podrás leer la frase sin problemas. Bueno, con esto quiero ejemplificar el todo y las partes, ¿no? Que a veces quisiéramos entender las cosas por el todo, pero que muchas veces, en muchas ocasiones, entendemos el todo por las partes, ¿no? Cuando tenemos una pequeña parte de ello, nos puede identificar todo alrededor, ¿no? Por ejemplo, en este ojo, le estamos llamando ojo, ¿no? Pero no es todo el ojo, no tiene pestañas, no tiene párpado, no está en la cara, simplemente el iris y la pupila. Pero por las partes podríamos definir al todo. Quiero que con esto vayamos pensando cómo se usan estos conceptos para ser creativos, ¿no? Para poder definir ciertas cosas, para poder elaborar y hacer todo un discurso detrás, ¿no? Ya en otros temas anteriores decíamos cómo ciertos artistas utilizan algunos de esos conceptos, estos conceptos semiológicos, para poder identificar lo que quieren comunicar, lo que está ahí detrás, ¿no? Este otro artista, por ejemplo, está tratando de usar partes de todo el cuerpo humano, ¿no? Que se contraponen, ¿no? Obviamente hay muchas cosas en este discurso, ¿no? Está lo suave y está lo duro, está lo frío y está lo cálido, ¿no? Pero son estas contraposiciones lo que le dan riqueza también a su obra, ¿no? Y es una manera también en cómo identificar entonces cómo podríamos encontrar el todo por solo ver algunas de sus partes. Vamos a otra manera de contraponer estas estructuras conceptuales: la subjetividad y la objetividad, ¿no? Básicamente definimos como subjetivo aquello que puede ser interpretado de diferentes formas, ¿no? Entonces, un pastel, ¿no? Puede ser algo que a una persona le guste muchísimo y a otra persona no le guste para nada, ¿no? No le gusta ese sabor. Entonces, definir si el pastel es rico o, o sabe mal será muy subjetivo, ¿no? Depende de la interpretación de cada una de esas personas. Y el objetivo es lo que no tendría cabida en la interpretación, idealmente, ¿no? Entonces, decir cuántas naranjas hay en ese plato es objetivo, ¿no? Los dos dirían 4 manzanas, 4 naranjas, perdón. Queremos entonces jugar con esta contraposición de esos dos conceptos para definir si es una interpretación subjetiva u objetiva. Esta imagen me gusta mucho al respecto, ¿no? Decir el orden y el caos. ¿Dónde está realmente el orden y dónde está el caos? ¿Sería subjetivo pensar que uno es el orden y el otro es el caos? ¿O podríamos objetivamente ponerlo como esto es lo que realmente es orden y esto es lo que es realmente caos? Pero si la constante en la naturaleza es una, ¿deberíamos de seguir esa constante o deberíamos de seguir la constante que definimos nosotros racionalmente como orden? Por una manera de contraponerlos. Se me hace una buena contraposición de esos dos conceptos.
La subjetividad es algo que sucede todos los días y vemos que puede llegar a causar problemas, ¿no? Por ejemplo, que Trump piense que los mexicanos lo queremos mucho porque le llamamos pichiculero, ¿no? Sería subjetivo, ¿no? La interpretación. O esta lección que se habla mucho, ¿no? La idea de que muchas personas con los ojos tapados quieran interpretar este animal que se les presenta en un cuarto oscuro, pues dependería de en dónde están parados, ¿no? El que está en la cola diría, "Ah, pues parece como una cuerda", ¿no? El que está en la trompa diría, no, es como una serpiente. El que está en la pata diría, no, es como un tronco, como un árbol. El que le toca la panza diría, es como una pared, ¿no? Es duro, es grande. El que le toca la oreja diría, no, es muy ligerito, es como un abanico. Entonces depende de en dónde está parado uno. Y eso nos lleva también a una lección de mm, tolerancia, ¿no? De poder ser tolerantes con los demás por la interpretación en dónde están, ¿no? En qué momento y lugar están parados. El poder decir, bueno, pues los demás son objetivos, hasta dónde una creencia es objetiva y hasta dónde es subjetiva, ¿no? El que alguien crea, por ejemplo, mucho en la astrología es subjetivo, ¿no? Pero no sería objetivo hacer un juicio de esa otra persona porque está presente a la subjetividad, a lo que las personas valoren o no. Entonces, bueno, como ven, son diálogos, son dilemas que se presentan constantemente en nuestro día a día y con los cuales tenemos que lidiar, ¿no? En ese sentido. Muchas de las discusiones que tenemos por ahí en las redes sociales, pues se debe a esa falta de visión entre lo subjetivo y lo objetivo, ¿no? Lo objetivo sería lo que es únicamente lo cuantificable, pero no podemos todos tener una misma opinión porque estamos parados en diferente lugar del elefante. Siguiente contraposición de conceptos. La apariencia y la realidad, ¿no? Lo que parece ser algo, lo que aparenta ser y lo que sería realmente, ¿no? Esta idea de los alebrijes o los animales fantásticos, pues es una manera en cómo se combinan diferentes elementos, ¿no? Para poder dar pauta a nuevos elementos, nuevas creaciones, nuevas figuras, nuevos animales, ¿no? Entonces aparenta ser uno, pero en realidad es otro o podría ser una combinación de varios. En nuestro día a día lo utilizamos también de muchas formas, ¿no? Tal vez aparentando ser diferentes cosas, aparentando con la tarea, aparentando con lo que estamos tomando, aparentando con cómo nos portamos con nuestros papás, aparentando diferentes cosas ahí en la sociedad. ¿Qué es lo aparente y qué es lo real? En esta siguiente imagen les pongo un cuadro sobre las cruzadas y en este cuadro pues se quiere mostrar lo que estaba sucediendo en ese momento, ¿no? Cómo estaban llegando los cruzados y cómo eran las guerras, cómo ganaban territorios. Entonces es una manera en cómo querían representar ese momento de la historia, esa batalla, pero no es real, ¿no? La perspectiva está mal o la perspectiva es una perspectiva ilusoria. Los tamaños no están bien representados. La persona que aparece detrás en la imagen, pues parecería que es un gigante por la escala que tiene, ¿no? Y cómo está definido el territorio. Está del mismo tamaño de los grandes árboles. Entonces no nos está definiendo realmente lo que está sucediendo, pero sí nos está aparentando lo que sucedió en ese momento histórico. Entonces, apariencia y realidad. ¿Qué aparentan ser unas cosas y qué son realmente? ¿No? Aparenta ser Dora la exterminadora. Siguiente contraposición de conceptos. Continuidad y discontinuidad, ¿no? Diríamos que eh, algo tiene continuidad porque sigue una misma línea, ¿no? Va trazando un mismo trayecto, está en una misma ruta y que cuando termine esa ruta o pasa hacia otra, se vuelve discontinuo, ¿no? Termina. Entonces, ¿hasta dónde termina una cosa y hasta dónde continúa? Esta imagen me gusta porque pareciera que es una misma escena, pero está discontinua por estar dividida en diferentes planos.
En esta otra, parecería que es alguien poniendo un meme, pero lo está llevando a la realidad. Entonces es una manera de descontinuar lo que sucedería en el mundo digital y ponerlo en la realidad. Y bueno, pues fue una manera popular de hacer memes en algún momento, ya no tanto, pero es esa manera, ¿no? En cómo hacerlo continuo lo que es discontinuo. Se utiliza mucho en las estructuras visuales, ¿no? En tratar de romper cómo pasa de un lado a otro, cómo se ve que se contraponen los elementos. Entonces aquí se ve como esa hoja rota, ¿no? Como esa discontinuidad. O podríamos irnos a la parte de continuidad diciendo, bueno, pues a lo mejor eh, esta historia continúa en esta otra, ¿no? El nombre de esta niña tiene que ver algo con Chicoche. Entonces, bueno, nos da una continuidad a la historia. Siguiente concepto, sentido y referencia. Para darle sentido a algo, necesitamos que nos refiera a algo en nuestra cabeza, ¿no? Para darle sentido a un nuevo concepto, a algo que estamos visualizando por primera vez, tendríamos que conectarlo con diferentes cosas en nuestra cabeza para poder adivinar de qué se trata, ¿no? Para poder interpretarlo de alguna forma. Entonces queremos jugar con esas dos cosas, con lo que tiene sentido, porque nos da una referencia, y lo que no tendría sentido porque no tiene referencia, ¿no? Y dónde está la referencia y cómo esa referencia le otorga sentido a lo que estamos viendo. Entonces, en este dispensador de toallas sanitarias o de papel, estamos viendo una referencia, varias referencias, ¿no? Que nos ayudan a interpretarlo, a darle sentido. Entonces, que tenga ahí ese logotipo, pues nos habla de que es una organización que está tratando de cuidar el medio ambiente. Que tenga ese color, que en lugar de tener una simple ventana, tenga la forma del continente y el área del Amazonas, ¿no? Y que cada vez que quitamos un papel vemos cómo se va acabando el Amazonas, pues nos ayuda a construir un discurso en la definición de ese objeto, ¿no? Del objeto que estamos utilizando a diario. Entonces no es lo mismo diseñar nada más un simple dispensador a diseñar un dispensador que te cuenta toda una historia, ¿no? Que está tratando de decirte todo un concepto, de comunicar algo mucho más allá. ¿Qué tipo de diseño preferimos hacer? ¿No? Un diseño que simplemente te comunica una función o un diseño que te cuenta toda una historia, que te da toda una narrativa. Hay muchas formas en cómo darle sentido a las cosas, ¿no? El hacerle referencia a películas, a videojuegos, a otras historias que hemos visto en otros momentos, ¿no? A nuestra película favorita, a las historias en las que vivimos culturalmente, ¿no? Alrededor, y que le puede dar otro sentido a la rutina diaria, ¿no? Que le puede dar otra interpretación a todo lo que estamos viviendo y haciendo. Entonces, no es que nos queramos ir todo el tiempo por diseñar cosas que sean chistosas o cosas que tengan referencia siempre hacia algo más, pero cómo jugamos con ello, cómo utilizamos estos conceptos semiológicos o estas contraposiciones estructurales para dar y construir un nuevo significado en las cosas. En la siguiente contraposición de conceptos quisiéramos hablar de lo que tiene significado por sí mismo y lo que tiene lo que parecería un sinsentido, ¿no? Parecería que no tiene sentido que sea así. Entonces, en estas dos imágenes tenemos un objeto que está acompañado de su nombre, de su definición, que lo está tratando de dar un sentido o le está tratando de dar significado el nombre, pero que al ver el objeto y al ver que no sería funcional, nos remite a un sinsentido, ¿no? No tiene sentido que el tenedor se haga así de grueso, ¿no? No tiene sentido que el paraguas sea de concreto y no lo podamos cargar, ¿no? Lo veríamos como decorativo o una pieza de museo, o tal vez nada más nos está dando un discurso, ¿no? Pero no tiene sentido. Así como no tiene sentido que el vaso no pueda contener la leche, ¿no? Y se le salga por todos lados. O no tiene sentido que un guante tenga curitas, ¿no? Porque no está cumpliendo su función, ¿no? La función principal. Entonces, ¿cómo lo que estamos construyendo va a tener sentido y cómo llega a tener un sinsentido, ¿no? En el momento que nosotros decimos
hacia dónde nos dirigimos, hacia dónde va la funcionalidad de lo que pretendemos hacer, hacia dónde está trazada la ruta. Estamos queriendo darle significado a las cosas, pero tal vez llegaríamos al sinsentido por no tener un lugar en específico hacia dónde queremos llegar con esa referencia que estamos dando. Siguiente contraposición de conceptos: problema y solución. Cuando algo es un problema y queremos darle solución de diferentes formas, ¿no? Entonces hoy en día tenemos el problema de necesitar diferentes cubrebocas, y como muchas personas le han dado solución de maneras muy creativas alrededor de nuestras sociedades, ¿no? Entonces es contraponer este concepto de nuevo, ¿no? ¿Cuál es el problema y cómo le damos solución? ¿No? ¿Cuáles son las rutas que empezamos a trazar? ¿Cuáles son esos caminos, ese sentido que le damos a las cosas para poder llegar entonces a una resolución? ¿No? Como cuando en el trabajo futuramente te van a decir, pues aplica todo lo que aprendiste en la universidad, ¿no? Y tú vas a pensar pues, en el relajo que estabas echando ahí en el taller de maderas. O como damos de repente soluciones muy sencillas, ¿no? A los conceptos, a las necesidades que tendríamos que utilizar. Como estos problemas y darle solución de una manera inesperada también podrían ayudarnos a construir una nueva imagen, una nueva interpretación, construir el chiste de las cosas. Bueno, como en esta imagen, ¿no? También solo puede ser una de las dos cosas. Solo puede ser grande o solo puede ser antivacunas. Entonces ahí el problema y la solución. Bueno, con eso terminamos entonces estructuras conceptuales. Espero que les guste el tema. Y vamos a hablar brevemente de el reto número 4, ¿no? ¿Cuál va a ser el reto de esta semana? En este reto quisiéramos proponer una nueva religión, ¿no? Yo sé que es un reto que se escucha muy grande, muy amplio, pero mantengámoslo simple. ¿Cuáles son los puntos básicos que tendríamos que resolver para crear una nueva religión? Todas las religiones cuentan con estos puntos, ¿no? Creencia en un poder superior, el nombre de la religión y la definición de ese poder superior, o el nombre de ese Dios o ese poder superior, esa creencia que tienen, y las definiciones que tendrán de ello. La revelación, ¿no? Su revelación principal, ¿qué es lo que comunica a las personas, ¿no? Quiere decir que creer en el reino de los cielos, quiere decir que tienes que escucharte a ti mismo, quiere decir que la verdad está en la meditación y en la autoindagación. Entonces, ¿cuál es esa revelación que comunica esta religión? ¿Qué ritos y qué prácticas sigue en el día a día? No tienen que profundizar en demasiadas, ¿no? Solo como decir alguna práctica, el ir a la iglesia, el no comer carne, el hacer un baile sagrado, no sé, ¿qué prácticas podría seguir? Y por último, ¿cuáles serían los objetos, los espacios, el servicio que otorga a la comunidad, las experiencias importantes? A lo mejor tiene un ritual con plantas sagradas, hongos mágicos, no sé. ¿Cuáles serían esos rituales por los que tienen que pasar? ¿Cómo se visten? ¿No? A lo mejor se tienen que rasurar de alguna manera, ¿no? El cabello y ser del Ku Klux Klan o del Hare Krishna, o no sé, cuál tendría que ser la forma en cómo se visten, cómo se acicalan, cómo están constituidos los individuos de esta sociedad religiosa. Entonces, algunas recomendaciones. Utilicemos esos puntos básicos para generar el concepto de la nueva religión. Presentarla de manera visual, ¿no? Ya sea con algún dibujo, alguna imagen, algún Photoshop que se armen. No tiene que ser muy definido, no tiene que ser algo que se tarde muchísimo tiempo. Traten de mantenerlo simple y generen un pequeño discurso, ¿no? Algo que acompañe esa imagen en donde nos expliquen esos puntos básicos y la religión en general. La técnica es libre,
Pueden utilizar cualquiera de las técnicas que sean más fáciles para ustedes y les pido subir esta imagen y su descripción al Classroom. No se quiebren la cabeza, ¿no? Mantengan la propuesta sencilla, pero profundicen en la manera en cómo se generan los conceptos, cómo se contraponen estos conceptos. Y bueno, diseñemos todo lo que es posible diseñar, ¿no? No solo los objetos, no solo los augurios, la joyería, la vestimenta, sino las experiencias, los servicios, los espacios, los símbolos. Se vale ser muy creativo. Tú decides hasta dónde la quieres definir, qué tanto le vas a dedicar tiempo a este reto. Recuerden que no estoy calificando que esté bien o que esté mal, no voy a hacer juicios de valor sobre cada una de las entregas, es simplemente entregado a tiempo o no entregado a tiempo, y tener una descripción, ¿no? Que pueda verse la propuesta y que pueda tener una descripción que nos hable del discurso detrás. Bueno, pues eso es todo por hoy. Muchas gracias y nos vemos en la próxima sesión.